Muy buenos días. Gracias por abrirnos sus hogares y permitir que nosotros lleguemos a ellos, a ustedes, en este domingo con un mensaje, con una exposición de la palabra de Dios. Es un gozo estar con ustedes unidos a través de esta tecnología y traer palabras de aliento, de ánimo, de consuelo de parte del Señor a todos nosotros. Gracias de nuevo. La palabra del Señor dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Gracias, Padre, porque tú eres todo lo que acabamos de decir: nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestra canción, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra alabanza, nuestro refugio, nuestro libertador, nuestro pronto auxilio. El Dios que camina con nosotros, nos escucha y nos ve, entiende y sabe todo. Te bendecimos en esta mañana, nos acercamos delante de tu presencia a oírte, a poner atención y luego, mi Dios, de ser transformados por tu palabra a vivir conforme a tu voluntad. Te agradecemos por tenernos paciencia y hablarnos continuamente con amor, con tu bondad y con tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Mateo 17 del 14 al 20. Por favor, abra sus Biblias en Mateo 17, 14 al 20. Vamos a empezar de la siguiente manera. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Bendita y poderosa es la palabra de nuestro Señor y es de edificación y de consuelo para nuestras vidas. El título del mensaje es Microfe para obstáculos insuperables. Micro queriendo decir pequeña, diminuta. En este pasaje que acabamos de leer de Mateo 17, vemos a un padre angustiado que se acerca al Señor Jesús con su hijo enfermo. El muchacho estaba poseído por un demonio y a menudo era sacudido por violentas convulsiones. Mateo, el evangelista Mateo, describe el milagro de su sanidad y la reacción de sus discípulos, que miraban con incredulidad y asombro, preguntándose por qué sus esfuerzos por sanar al muchacho no tuvieron éxito. Jesús dijo: si tuvieran fe incluso tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían mover montañas. ¿Usted ha visto una semilla de mostaza alguna vez? Ahí la tiene delante suyo. Es diminuta, es pequeña, pero se convierte en un árbol
esa pequeñez que usted ve, eh, eso es lo que el Señor Jesús dice que es suficiente para que nosotros podamos mover montañas. Por eso le pregunto, ¿qué obstáculos del porte de una enorme montaña usted está enfrentando en esta mañana? ¿Hay algún obstáculo enorme que está impidiendo su camino? Bienvenido a la palabra de Dios, porque en ella encontramos buenas noticias para usted y para mí. Permítame decirle algo que encontré en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, dice el apóstol Pablo, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis amados, en ocasiones nosotros perdemos el tiempo tratando de descifrar, de figurar y de entender a Dios, cuando la palabra nos dice bien que Dios es incomprensible en sus juicios e inescrutable en sus caminos. Si ve, en muchas ocasiones perdemos el tiempo tratando de escrutar, de averiguar lo que es inescrutable. Dios es inescrutable. Y en algunas ocasiones los obstáculos que nosotros enfrentamos en la vida también son incomprensibles e inescrutables, porque por más que le buscamos el porqué, no podemos entenderlo. Lo que es inescrutable, no podemos escrutarlo. Entonces, ¿qué hacemos con eso inescrutable que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy? Pues le doy un consejo, no es mío, es bíblico, lo que vamos a ver a continuación. Dejémoslo con Dios, confiémoselo a Él. Eso es lo que Él nos está pidiendo que hagamos a lo largo de todos estos versículos que acabamos de leer de Mateo 17. De nuevo, este pasaje de Mateo ilustra ese momento cuando nos encontramos enfrentando obstáculos en la vida. Obstáculos grandes, enormes, inmensos. Y todo lo que en verdad necesitamos en ese momento que enfrentamos esos obstáculos gigantescos es fe del tamaño de una semilla de mostaza. Esa fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso es todo lo que necesitamos, de acuerdo al Señor. Muchas veces oímos que la gente nos dice, tú no tienes fe suficiente, tú no tienes una fe grande, por eso es que no pudiste hacer eso. Pero aquí la palabra de Dios no me dice que yo tengo que tener una fe gigantesca para poder hacer algo. Lo único que necesitamos es una pequeña fe. Suficiente fe que nos pueda dirigir hacia aquel que es capaz de tener el control de las cosas y es capaz de manejar aquello que nosotros no podemos manejar. Eso sí, la suficiente fe que nos dirija, que nos apunte hacia aquel que sí puede manejar aquello que para nosotros es imposible. Le pido ahora que piense, por favor, en algo que usted por tiempo ya ha venido considerando como una imposibilidad, o quizás recientemente lo está considerando como una imposibilidad. Y una vez que piense en ello, le pido que recuerde que con Dios nada de eso que usted acaba de pensar cae en la categoría de imposible. Eso no significa que Dios hará lo que yo quiero. Tampoco significa que lo hará en el momento que yo lo espero. Y tampoco significa que Dios va a estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo. Pero sí significa que Dios va a manejar esa imposibilidad a la manera de Él y al tiempo de Él. Para poder entender mejor el pasaje que acabamos de leer, necesitamos ir al contexto. El contexto es los primeros 13 versículos de Mateo 17. En los primeros 13 versículos de Mateo 17 vemos un evento
que transformó la vida de 3 discípulos para siempre. Me refiero al evento de la transfiguración de Jesús. Si usted lee más tarde, por usted mismo, por su cuenta, estos 13 versículos, se va a dar cuenta, pero déjeme resumírselos leyendo por lo menos unos 3. 6 días después, no nos interesa después de qué por ahora, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. ¿Se da cuenta? Los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con el Señor Jesús. Aquí tenemos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que vieron una manifestación de la deidad que había en el Señor Jesús que nadie más jamás antes había visto. Esos 3 discípulos vieron eso y nunca más volvieron a hacer lo mismo. Como resultado de ese momento de iluminación que tuvieron en la parte alta de la montaña, cuando los 3 pasaron tiempo a solas con Jesús. Tiempo a solas con el Señor. Eso es importante y espero que usted lo recuerde. Hay ocasiones en la vida nuestra en que el Señor deliberadamente permite que nosotros estemos a solas con Él. Él nos hace a un lado para que nosotros pasemos ese tiempo solamente con Él. Y podría suceder en la cama de un hospital después de una operación que usted se está recuperando, o podría ser en la cama de su propia casa mientras usted se recupera de alguna dolencia física. O podría incluso ser en la celda de una cárcel, en donde usted está a solas y de repente usted está en presencia del Señor, solos con sus pensamientos y solo con Él. Y aunque usted quiera pensar que son momentos en los que perdemos el tiempo, no es así. Esos momentos que nosotros pasamos a solas con Dios son momentos de gran ganancia donde el Señor se conecta con nosotros. Y a veces esos momentos vienen en medio de un fuerte periodo de prueba. No sabemos y no podemos ver cómo vamos a salir de esa situación que nos está agobiando. En lugar de que el panorama se aclare y de que esa situación se simplifique, más bien se intensifica y se complica más. Y nosotros pensamos, ¿qué mismo es lo que está pasando? De repente obtenemos claridad y empezamos a ver esos momentos como algo especial en los que Dios está captando nuestra atención para recordarnos que nosotros no tenemos la capacidad de figurar, de descifrar, de planear y arreglar todos los eventos de nuestra vida con nuestra propia cuenta. Esos momentos en que entendemos que nuestro futuro no está en nuestras propias manos, sino en las manos de Dios, son momentos especiales en las que el Señor Jesús se conecta con nosotros en maneras que afortunadamente nunca las vamos a olvidar. Eso es lo que le pasó a estos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Les he dicho esto porque eso nos prepara para entender qué pasó con estos discípulos breves momentos después que ellos presenciaron este evento de la transfiguración del Señor Jesús. La palabra dice que cuando bajaron del monte en el cual presenciaron la transfiguración del Señor Jesús, los esperaba una gran multitud al pie del monte. Y se toparon con una situación de la vida real. Un hombre, dice,
vino, un hombre en medio de esa multitud viene y se arrodilla delante de Jesús. Ahora observe usted eso. Un hombre sale de la multitud, se arrodilla delante del Señor. Las probabilidades son bien grandes de que usted y yo nunca hemos tenido que hacer eso. Pero este hombre tenía una necesidad tan grande que no le importa lo que la gente piense o diga. Y este hombre lo que hace es, en medio de la presencia de toda esa multitud, se arrodilla delante de Jesús y le ruega por misericordia en favor de su hijo. Y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. El que caiga en el agua o al fuego me deja ver a mí que el demonio estaba tentando contra la vida de este muchacho de una manera grave. Esto es serio, porque de una manera u otra lo podía llegar a matar. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien con ataques? Esto es una situación trágica. Lo que estamos hablando aquí es de convulsiones epilépticas. Cuando usted ve a una persona con ataques de esa clase, usted nunca se olvida de eso. Marcos, el otro evangelista, también narra este milagro y le voy a dar 2 versículos. Dice: le respondió uno de la multitud, el hombre, el padre de este hijo, y le dice: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. ¿Sí ve? El espíritu que poseía a este muchacho no lo dejaba hablar. Y dice el padre: donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Esto es una escena trágica, que un padre tenga que presenciar algo así que le está pasando a su propio hijo. Por eso es que cuando usted lee un pasaje como este, no se apresure a leer toda la historia sin ir digiriendo lo que está leyendo, sin ir entendiendo, sin ir pausando, sin usar su imaginación. Y usted me conoce, que yo siempre le digo: use su imaginación, porque es necesario que usted se transporte a esa escena. Es necesario que nos pongamos en los zapatos de este padre y nos imaginemos el tremendo sufrimiento y dolor que este padre de familia está teniendo por su hijo. La palabra dice que el padre llevó a este muchacho a los otros 9 discípulos del Señor Jesús pidiéndole que lo ayudasen, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Probablemente este hombre entró en desconsuelo porque pensó: si los seguidores más cercanos de Jesús no pudieron hacer nada, ¿qué esperanza le queda a mi hijo, que ni siquiera puede expresar cómo se siente porque no puede hablar? Imagínense usted, esto es una situación trágica. Jesús no pierde el tiempo y le dice a los discípulos que se lo lleven, que se lo traigan. Y en el versículo 18 dice que Jesús reprende al demonio y el demonio salió del joven. ¿Cómo ocurrió? No se nos dan detalles, pero me atrevo a pensar que al Señor Jesús solamente le bastó una palabra: fuera, y el demonio salió. Si ven, nosotros, ustedes y nosotros vivimos en tiempos en que a los demonios se los presenta en las películas de Hollywood como héroes de la fantasía que están en control de nuestras vidas y pueden hacer con nosotros lo que les da la gana. Pero eso no es la verdad. Eso no es cierto. Usted y yo no tenemos nada que temer en la presencia de lo sobrenatural, porque el que está en nosotros y alrededor nuestro es el propio Señor. Así que todo eso que usted ve en la televisión, eso es mentira. Nosotros, cuando estamos a solas con Dios y escuchamos lo que Él nos dice en su palabra, nosotros aprendemos y nos damos cuenta a quién es que tenemos que ir,
¿a quién es que nuestra fe tiene que apuntar? Y la respuesta es solo a Jesús, solo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que en esos momentos que nosotros enfrentamos grandes obstáculos en la vida, Él es el que tomará el control de esas situaciones y manejará muy bien lo que nosotros no podemos manejar por nosotros mismos. Si ve, el hecho de que Él tiene el control, de que Él sí puede manejar lo que nosotros no podemos manejar y aquello de lo cual nosotros no tenemos el control, es uno de los principales temas de algunos de estos versículos de este pasaje que acabamos de leer, y eso es lo que quiero ilustrar en esta mañana. Que si usted está teniendo una situación que está fuera de su control, que es una imposibilidad acerca de la cual usted no puede hacer absolutamente nada, que no la puede manejar, que ya no puede más con ella, que es un tremendo peso, una carga que no puede con ella, entonces désela al Señor, entréguesela a Él, confíe en Él porque Él sí puede. Lo que usted no puede, Él sí puede. Lo que yo no puedo hacer, Él sí lo puede hacer. En el versículo 17 dice que el Señor se enojó con sus discípulos porque Él había estado con ellos por un largo tiempo ya, meses enteros, y todavía ellos estaban tratando de hacer las cosas por su propia cuenta y con su propia fuerza. ¿Le suena esto conocido? Usted y yo somos igualitos a los discípulos. A pesar de todo lo que hemos oído y aprendido durante los últimos meses o quizás años, todavía a veces pensamos que podemos con nuestra propia fuerza arreglar algo que es imposible de poder arreglar. Así somos. ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad arregló algo que era imposible? No puede. Esa es la respuesta. Sencillamente no puede. Así que si no puede, entonces pare de intentarlo. ¿Para qué? Eso sí que es perder el tiempo. Si no puedo arreglar algo que es imposible, no pierdo mi tiempo tratando de intentarlo porque no lo voy a poder conseguir. ¿Sabe usted? En lugar de hacer eso, ¿sabe usted lo que necesitamos hacer? Permítame que sea el propio Señor Jesús que nos lo diga. En lugar de perder el tiempo tratando de arreglar algo que es imposible para mí, escuchemos el consejo del Señor Jesús. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. En otras palabras, lo que el Señor Jesús les está diciendo, todo lo que ustedes necesitan es una pequeña cantidad de fe en mí, dice. Necesitan dejar ese obstáculo, esa situación enorme y gigantesca conmigo. Ahora, si usted está frente a una montaña de obstáculos en estos momentos, aprenda dónde apuntar esa fe. Porque la necesidad suya no es que usted tiene que tener una enorme cantidad de fe. Todo lo que usted y yo necesitamos es una fe lo suficientemente como para poder dirigirla y hacer que nosotros podamos dirigir todos esos obstáculos que nos parecen insuperables e imposibles a aquel que puede manejar esas situaciones y dejarlas con él. ¿Me entendió usted, mi amado amigo? Eso sí necesitamos. Por mínima que sea nuestra fe, que esa fe sea capaz de dirigir, de hacernos dirigir nuestros obstáculos, problemas y situaciones imposibles a aquel que sí puede manejar todo eso y dejarlo con él. No volverlo a tomar, sino dejarlo con él, con Jesús. Eso es lo que quiere. Ese es el consejo que él nos da. ¿Sabe usted quiénes sí aprendieron esto? Los 3 discípulos que pasaron tiempo a solas con el Señor Jesús. Ellos vieron lo que estaba pasando cuando descendieron del monte. Se dieron cuenta que los 9 discípulos restantes no pudieron ayudar, no pudieron hacer nada por el muchacho.
Y no dijeron nada a ellos tampoco, porque el Señor Jesús les había dicho absolutamente que no digan nada de lo que habían presenciado. Pero de seguro ellos estaban pensando para sí mismos, si tan solo estos 9 discípulos, nuestros compañeros, hubieran dado ese problema al Señor, esto hubiera estado resuelto hace tiempo. Porque Jesús es Dios, nosotros lo hemos contemplado con nuestros propios ojos, en una experiencia que transformó nuestras vidas para siempre. Fíjese usted. El versículo 20 continúa diciendo que podrían decirle a esta montaña, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así de diminuta, pudiéramos decirle a este obstáculo enorme como una montaña, muévete de aquí, hazte a un lado, vete allá, y ese obstáculo, esa montaña se movería. Nada sería imposible. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando dejamos las cosas con Él? ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esos obstáculos e imposibilidades que nosotros no podemos manejar ni arreglar y las dejamos con el Señor Jesús? 3 cosas. 3 puntos. Primero, nunca se olvide lo que el Señor le enseñó a usted cuando se encontraba en medio de un obstáculo insuperable. No se olvide de lo que el Señor ha hecho por usted en situaciones parecidas. Escríbalo. De esa manera no se va a olvidar. Usted puede regresar a ello por si acaso su mente le falle porque usted lo ha escrito. Memorícelo. Memorice lo que el Señor le mostró. ¿Qué fue lo que Él hizo en aquella situación por usted? Si ve, personalmente yo he estado en momentos así. He estado en momentos en que me he visto rodeado de una montaña de obstáculos, unos ocasionados por mí mismo y otros no, pero igual de enormes, igual de grandes. Y el Señor se abrió camino en medio de todo eso y me mostró algunas cosas en esos momentos que solo Él pudo haberme mostrado. Y fue un nuevo descubrimiento en mi vida y nunca me he olvidado de ello. He escuchado al Señor, he aprendido al Señor cuando he estado a solas con Él. No aprendemos del Señor cuando estamos en medio del ruido y tenemos prisa. Mientras usted está hablando es imposible escuchar, y si le es imposible escuchar, le es imposible aprender. Para que usted aprenda necesita hacer silencio, necesita escuchar. Y los mejores momentos para que eso ocurra es cuando usted está a solas, de nuevo le digo, a solas con Dios, para que usted lo escuche y aprenda. Usted probablemente haya sido librado de un accidente en un día específico de su vida. Sucedió milagrosamente. Para después que usted llega a casa, usted da gracias a Dios por haberle preservado su vida. Esos son momentos en que usted necesita recordar por el resto de su vida. O quizás usted ha sido sanado de alguna afección que ni los propios médicos se ponían de acuerdo en el diagnóstico. Es en esos momentos como los que les acabo de describir que el Señor está listo para mostrarle lo que Él puede hacer por usted y lo que usted puede aprender de esas experiencias. Experiencias que nunca usted va a olvidar. Es sorprendente cómo esos eventos, es sorprendente cómo esas experiencias pueden cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Dios y solo Él puede hacer lo imposible. Así que deje de vivir como que si usted fuera víctima de lo imposible, porque la verdad es que con nosotros, con el Señor, somos más que vencedores, no víctimas de lo imposible. Con Jesús somos más que vencedores. Número 2, nunca permita que obstáculos terrenales opaquen la verdad divina. En la Biblia encontramos principios, hay mandamientos también,
Pero los mandamientos son bien claros. No robes, no mates, no hagas esto. Eso es bien claro. Los principios no están tan claros en la Biblia. Usted tiene, como le dije hace un momento, que a solas escucharlos, leerlos e irlos digiriendo poco a poco. Están escondidos los principios. Para eso estamos nosotros, los ministros de la palabra, para desenredar, para traer a la luz esos principios de la palabra de Dios que están escondidos. Pero esos principios son verdad y son confiables porque son principios de la palabra de Dios. Cómo nosotros vemos y entendemos lo que ocurre alrededor nuestro va a determinar lo que decidimos con respecto a lo que esos eventos que están pasando alrededor nuestro van a significar para nosotros. Eso es lo que se llama percepción. Lo que nosotros percibimos determina qué significa eso que nosotros percibimos. Y nuestras percepciones pueden ser una fuente de fortaleza, pero también pueden ser una fuente de debilidad. Le digo que usted encontrará obstáculos en su vida. Y algunos de ellos son justos y otros tengo que admitir que son injustos. Pero se dará cuenta que cada vez que usted enfrenta obstáculos así, lo más importante no es en sí lo que los obstáculos representen o sean, sino cómo usted los ve y cómo usted reacciona a ellos. Porque estas reacciones nuestras a esos obstáculos que enfrentamos determinan cuán exitosos nosotros vamos a ser en vencerlos, en derrotarlos. Por eso, no permita que obstáculos terrenales opaquen la verdad divina. La verdad de Dios es confiable. Lo que Dios dice en su palabra, lo hace. Si el Señor dice que esto es lo que tenemos que pasar porque Él sabe lo que está haciendo, tenemos que confiarle que eso es verdad. Y el último, nunca piense que fracasos previos significan, oh, esto no puede ser hecho. Se ve, uno de nuestros errores es que siempre regresamos a las cosas que hemos hecho mal o a áreas en las que hemos fallado y eso nos hace desanimar. Así es como el enemigo espiritual nuestro actúa. Él nos quiere desanimados, pero eso no viene de Dios. Jesús siempre nos va a levantar, no importa las veces en que nosotros fallemos. Lo único que necesitamos hacer es aprender a apuntar en la dirección correcta y solo toma una pequeña cantidad de fe suya y mía para poder hacerlo. Una pequeña cantidad de fe del tamaño del grano de una mostaza, como la foto que le mostré hace un momento. Así que le digo una cosa, mi amado amigo que me escucha. Todos esos obstáculos que usted está enfrentando, todos esos obstáculos que todos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, estamos confrontando, llevémoselos al Señor. Dejémoslo con Él. Él sabe lo que tiene que hacer con cada uno de ellos y Él sabe cómo manejarlos. Y pueden ser muchos, de forma variada, de diferente intensidad. Un hijo apartado del Señor, un matrimonio que no está marchando bien, una salud física que se está deteriorando, desánimo, depresión, angustia, problemas en su trabajo, problemas en las relaciones con alguna persona, relaciones rotas, problemas económicos, y siga usted. Pero algo sucede y lo imposible llega a ser una realidad. Es decir, que lo imposible llega a ser posible. Y cuando eso sucede, Dios es el que recibe toda la gloria. Porque al que usted dirigió esa situación es el que permitió que eso sucediera. Así que confíe que Dios trate con esas cosas que usted no puede manejar. Él sí puede. Usted no puede. Déjenlo con Él. Nosotros no podemos, pero Jesús sí puede. Le voy a dar una ilustración y con esto termino. Esta es una Biblia. Vamos a decir que esto es un peso. Este es el obstáculo que me está desanimando. Es un peso con el cual ya no puedo más. Cuando empezamos a oír el mensaje,
nosotros vinimos con este peso. Y mientras hemos escuchado el mensaje, nos dimos cuenta que este peso se lo tenemos que entregar al Señor Jesús. Al final de la prédica, prácticamente se lo estamos entregando a Él. Pero ¿qué resulta? Esto es lo que hacemos una gran cantidad de veces. Cuando todo esto termina, ¿qué hacemos con el peso del cual nos los hemos sacado ya? Lo volvemos a tomar. Y yo le pregunto, ¿por qué va a hacer eso? Antes de empezar el mensaje de esta mañana, usted vino con ese peso y usted no podía con ese peso. ¿Para qué usted se va a ir con el mismo peso? No hace sentido. Si ve, este padre de familia vino con un peso, vino con un obstáculo. ¿Cuál era? Su hijo enfermo. Vino buscando ayuda, pero no se fue con un hijo enfermo, no se fue con el mismo peso, no se fue con la misma carga. Él regresó a su casa con un hijo sano. ¿Cómo sucedió? Porque él estuvo dispuesto a confiar en la palabra del Señor, a pesar de que los discípulos del Señor no pudieron hacer nada para ayudarlo. ¿Y cuál fue el secreto de este hombre? El secreto está a quién usted está dirigiendo y apuntando su fe. Eso es todo el secreto. ¿A quién? ¿En quién usted está confiando? ¿En algún amigo, en algún libro, en algún gurú, en alguna persona que le da una plática que no es más que ánimo humanista, o le está confiando a aquel que le dijo que usted necesita solo una fe como un grano de mostaza, pero que la tiene que apuntar esa diminuta fe hacia Él y dejar esa situación con Él? Incline su rostro para orar. ¿Cuánto tiempo más usted va a seguir llevando ese peso con usted mismo? Hágase esa pregunta. ¿Cuánto tiempo más usted va a resistir ese cambio? Bueno, hoy es el día en que usted puede ponerse a cuentas con eso. Hoy es el día en que usted puede decir hasta aquí. Hoy es el día en que usted puede dárselo al Señor. El profeta Isaías dice, el Señor Jesús, el Señor Yahweh a través de Isaías dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca. Tú eres mío. Le digo, mi amado amigo que me escucha, si usted no conoce al Salvador, eso sí que es un gran obstáculo en su vida. Eso es un enorme obstáculo para usted. Significa que su futuro eterno no está asegurado y que usted no tiene a nadie que lo pueda venir a rescatar. Así que mi consejo es de que ahora mismo resuelva eso y confíe en el Señor Jesús su vida, porque Él murió para que usted viva. El que tiene al Señor tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Tan sencillo como eso. Padre, te damos gracias por esta historia. E igual que este padre, hay muchos en este momento que están escuchando este mensaje que tienen obstáculos enormes que no pueden manejar y que no saben qué hacer con ellos. Nos ponemos de acuerdo con este hombre en apuntar nuestra fe a ti. Y nos ponemos de acuerdo contigo cuando dices que dejemos esa situación imposible para nosotros contigo, porque para ti no hay nada difícil y ni nada imposible. Señor, todos de alguna u otra manera tenemos algo que nosotros no podemos manejar,
algún familiar enfermo, alguna situación doméstica grave, alguna afección personal, alguna limitación, algún problema emocional, algún problema de incredulidad, alguna relación que no se compone, algún familiar íntimo por el cual venimos orando para que tú lo sanes y no vemos respuesta todavía. Señor, ayúdanos a entender que tú sí puedes y nosotros no. Gracias por tu palabra que dice que tú eres capaz, nosotros no. Apuntamos, Señor, nuestra fe a tu Hijo Jesucristo para que Él maneje cualquier necesidad que haya sido puesta delante de ti esta mañana por las personas que nos están escuchando. Y juntos todos nos ponemos de acuerdo y decimos que para ti todo es posible. Y todo es posible para el que cree. Esa pequeña fe nuestra la dirigimos a ti, el Cristo de la gloria, el que tiene todo el poder en sus manos para cambiar cualquier situación. Y te pedimos que lo hagas, Señor. Como este Padre pidió misericordia para su Hijo, nosotros también te pedimos misericordia para todos estos obstáculos que estamos enfrentando. Ayúdanos, Señor, de tal manera que salgamos de aquí sin ese peso. Te lo hemos confiado a ti, te lo hemos entregado a ti y no queremos volver a tomarlo, porque regresamos a nuestras casas más ligeros, en paz, confiados, alegres y seguros de que tú te has hecho cargo de esa situación y tú la vas a resolver a tu manera y en tu tiempo. Y toda la gloria, el honor, la alabanza y el crédito es para ti. Te damos gracias, Padre. Al principio de esta semana, de la cual no sabemos nada, encomendamos la vida nuestra y de cada uno de nuestros familiares a ti, para que tú nos dirijas, tú sustentes nuestros pasos en tus caminos para que nuestros pies no resbalen, para que tú protejas nuestra salud y nos libres de todo peligro. Acuérdate de nosotros, levántate y sálvanos y ponnos sobre un lugar espacioso. Hazlo por amor a tu nombre, para la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y le damos gracias. Y todos nosotros decimos amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Le agradecemos que usted pueda compartir el enlace que usted utilizó para acceder a este mensaje con otras personas que de seguro se van a beneficiar en escuchar palabra de Dios. Con la ayuda de nuestro Señor, nos vemos el próximo domingo. Les deseamos, mi esposa y yo, desde acá, una feliz semana. Que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja.